a continuar con lo que dejamos ayer pendiente de lo último de NumPy. ¿Se acuerdan? Estuvimos trabajando, lo último que trabajamos fue el indicing y el slicing, viendo cómo se asignaban o se generaban algunos arreglos a través de linspace, arrange, function, etcétera, para poder generar. Entonces, ayer llegamos hasta aquí, hoy quedamos en que vamos a ver cómo cambiar la forma de un arreglo, de un objeto arreglo que puede ser que ya lo tenga yo de dos ejes, varios ejes, o de un solo eje, yo lo puedo cambiar a tener más ejes, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer, claro, va a haber algunas reglas. Una de esas es que reshape le da una nueva forma a un arreglo de n dimensiones. El número total de elementos debe permanecer igual. ¿Sí? Crea una copia de un arreglo de n dimensional y reinterpreta como un arreglo de una dimensión. Esto es, todas las dimensiones son relacionadas a 1. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de 3×2, ¿sí? Voy a tener 6 elementos, ¿sí? Y luego yo lo puedo cambiar a una sola, en un solo eje, ¿no? Entonces voy a tener 6 elementos en una sola eje, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hace lo vuelve plano, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Rever crea una vista, si es posible, o una copia de un arreglo de dimensión, ¿no? ¿Sí? En el cual es interpretado como un arreglo de una dimensión. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede claro. ¿Sí? El squeezy remueve ejes con longitud, expande dimensiones, se agrega un nuevo eje, dimensión de una longitud 1 a un arreglo donde NP, ¿no? ¿Sí? Nuevo eje es usado con un arreglo. np.newExis es usado como un indexación, ¿no? Transpone el arreglo, saca la respuesta del arreglo. La operación de respuesta corresponde a invertir, ¿no? ¿Sí? O más generalmente permuta los ejes del arreglo. O sea, las columnas las pasa a las filas. Es la operación matricial que conocemos, ¿no? ¿Sí? Y fíjense cómo lo puedo hacer. Tengo 3 maneras de hacerlo. NP transpose, np.nWrite, NDWrite transpose o np.nDWrite.get, ¿no? Me da la respuesta de la regla. ¿Sí? Además, tengo hstack, que es apilamiento de una lista de arreglos horizontalmente a lo largo del eje. Por ejemplo, da una lista de vectores columna, dada una lista de vectores columna, los apendiza a las columnas para formar una matriz, ¿no? ¿Sí? Y el VStack, el vertical stack, apila una lista de arreglos verticalmente a lo largo del eje 0, o sea, las filas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dada una lista de vectores renglón, los apendiza los renglones para formar una matriz. Para formar renglones se genera una matriz. Ahorita lo vamos a ver. El VStack apila arreglos con una profundidad, ¿no? Acuérdense, si yo tengo una matriz, o tengo varias matrices, varios arreglos de 2 dimensiones, si yo le doy el VStack, lo que voy a hacer es como formar cubos, ¿no? ¿Sí? Le voy a dar una profundidad. ¿De acuerdo? Y concatena, crea un nuevo arreglo, apendizando arreglos después de uno del otro, ¿no? A lo largo de un eje dado. O sea, por ejemplo, si yo quiero concatenar 2 matrices y en lugar de ponerlas, que una está 3×2 y la otra 3×2, lo que voy a generar es una matriz de 6×2, ¿no? Digo, de 3×2, 3×2, pero va a depender cómo las apile, ¿no? Sí, pero puedo generar una de 6×2 o una de 2×3, ¿no? De 4×3, ¿no? Va a depender ahí cómo las apilemos. Tengo más métodos, el resize cambia el tamaño de un arreglo, ¿no? Crea una nueva copia del arreglo original con el tamaño requerido, ¿no? Si es necesario, el arreglo original
será repetido para llenar el nuevo arreglo. ¿Sí? O sea, lo voy a ir llenando. np.append, acuérdense que ayer lo usamos, ¿sí? Apendiza un elemento a un arreglo, crea una nueva copia del arreglo. Si yo tengo un arreglo con 3 elementos, yo le puedo ir agregando, cada vez que haga uno va a ser 4 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Sí? El inserta un nuevo elemento en una posición dada, crea una nueva copia del arreglo. Ahí yo le voy a decir cómo insertamos, ¿no? O sea, porque acuérdense que nosotros podemos tener arreglos vacíos, que yo puedo ir llenando bajo ciertas reglas, y pues una de ellas puede ser un insert, porque no necesariamente lo quiero llenar de manera secuencial. ¿Sí? O sea, puedo tener alguna regla que me permita o que requiera que yo inserte los elementos, no de manera directa, ¿no? ¿Sí? El delete, yo creo que el nombre lo dice, directamente borra un elemento en una posición dada. Crea una nueva copia de la regla, ¿no? Lo repito. Y bueno, veamos aquí algunos ejemplos. Fíjense, tengo un arreglo que es 2x2 y le digo que lo cambie de forma, que haga una nueva forma de 1x4. Entonces, me generó este arreglo. Y si yo le digo, pero fíjense, sigue siendo un arreglo, al dar, fíjense la diferencia entre estos dos. Aquí, yo dije un reshape de 4, me lo hace un solo arreglo. Acá, si se fijan, este es un arreglo de arreglos. Un arreglo de arreglos donde el arreglo superior solo tiene un elemento que es un arreglo, ¿no? Si yo a este le hubiera llamado, por ejemplo, le llamé data 1, yo aquí tendría que poner data 1, entre paréntesis 1, ¿quién me daría? Me estaría dando todo este elemento, ¿no? Y luego para sacar cada uno de ellos tendría que decirle a data 1 el otro elemento que yo quisiera, ¿no? O sea, porque es un arreglo de arreglos. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Y este, si se fijan, si es un arreglo con un solo eje. ¿Sí? Y aquí está el valor, ¿no? Si yo lo hago de 5, fíjense. O sea, genero un arreglo de 5 elementos. Estoy generando un arreglo de 5 con el arrange. Acuérdense que el arrange empieza en 0, no le estoy diciendo los pasos, ni el paso, el punto final, ni el paso, ¿no? Pero le digo el número de elementos. Entonces me genera esto. Y luego miren el VStack. ¿Qué hace el VStack? Acuérdense que era el vertical stack. ¿Qué hizo? Hago este arreglo y yo lo puse data, ¿no? Entonces fíjense cómo lo generó. De 3. A ver, me generó una matriz de 3 filas con las columnas que ya tenían las 5 columnas, ¿no? ¿Sí? Pero cuando lo hago horizontal, miren lo que aparece. Aparece un arreglo en este eje, ¿verdad? Porque este es un arreglo de una sola dimensión y lo repite varias veces. 0 hasta 4, 0 hasta 4, 0 hasta 4. Me genera un arreglo de una sola dimensión de 15 elementos porque lo repetí. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y entonces ese es el resultado de usar, aquí les muestro algunos de los métodos que aparecen ahí, ¿no? Pero yo puedo estar borrando, puedo estar haciendo, por ejemplo, lo que veíamos ayer. Sí, agrego una pantalla. Python, acuérdense que tenemos que hacer import numpy as np, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, a igual a np.arrange de 7. Pues a es este. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le digo que haga lo siguiente? np.delete.
que en B, ¿cómo era? B igual a ¿quién? np.delete el A2. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿De quién? Ahí está, ¿verdad? Fíjense. ¿Y qué me dio B? Fíjense la diferencia entre el A y el B. ¿Qué pasó? El elemento 1, el elemento 2, me quitó el 2. ¿Sí? Me borró un elemento. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a poner, si yo vuelvo a hacer esto, le digo, ahora quítale el 6. ¿Tienes B? Me quitó el 6 y me dejó el 2. Le estoy diciendo cuál elemento me borra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí lo tengo. Si yo quiero insertar 1, ¿qué tendríamos que hacer? A B ¿cómo le hago? ¿Qué voy y hago? Pues ayer que decíamos, sí, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que harían luego para verlo? Pues nomás vamos y le ponemos, ¿verdad? Me dice, el arreglo, los objetos, el objeto que quiero, los valores, y sobre el eje, ¿no? Dice que lo tengo que hacer así. Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Qué hizo? A, lo puse en B, el B, el A era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? En la posición 2, ¿qué hizo? Insertó el valor 8, ¿verdad? ¿Y quién es la posición 2? Pues es el tercer elemento, porque acuérdense que empezamos en 0, ¿no? 0, 1, 2, y en la posición 2 se insertó. Entonces ya vieron lo que tengo que hacer. El insert es el arreglo, en la posición y el valor que quiero insertar. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Entonces, fíjense, esa es la ventaja, como lo recalco, ¿no? De trabajar con Python. Es muy natural tener la documentación, ¿no? La tenemos ya a la mano y entonces no batallamos mucho en hacerlo. Pero lo más importante es que conozco mis funciones, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver las expresiones vectorizadas. Creo que esto es muy importante, por eso quise empezar con Python, ¿no? Fíjense, las expresiones vectorizadas. La idea de vectorizar es que yo puedo hacer lo siguiente. Si yo le sumo, quiero sumar este vector 1, 2, 3 a este vector que yo tenía original 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Y yo quiero sumarle este vector
no se lo va a sumar solo a una fila, se lo va a sumar a todos de manera inmediata. Entonces, el resultado va a ser 12, 14, 16. Y luego va a ser 21 más 1, va a ser otra vez 22. Pero es que yo no sumé esto, ¿verdad? Esto no aparece, yo no más tenía este arreglo más esto. La idea de vectorización es que sin necesidad de, yo puedo generar este vector se lo va a sumar a todas las. Si yo tuviera el mismo arreglo y ahora le sumo un vector columna, esta columna se va a sumar a todas las columnas. Entonces la primera columna pasó a ser 12, 22, 24, 23, perdón, porque el segundo 2, y aquí 20, 34, ¿no? Pero luego la otra es 12 más 1, 13, 22 más 2, 24, 32 más 3, 36. Y otra vez vuelvo a sumar toda la columna a todas las columnas del vector. Entonces, eso es la idea de la vectorización, y eso se llama el broadcasting. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es como, bueno, esa palabra la traduzco y cada rato me da otra cosa, pero la idea es decir, simplemente es como si estuviera yo simulando, como haciendo algo que estoy pasando, ¿no? Y esto me permite, como engrandecerlo, esta columna como si tuviera yo una matriz que va a poder sumarla a esta, ¿no? Ustedes saben, en la regla yo lo podría sumar así, matemáticamente, ¿sí? Pero lo que hago es hacer esto. Entonces, con esa idea, pues yo puedo hacer operaciones y yo tengo diferentes operadores, el de adición, el más igual, acuérdense que si yo le quiero sumar a algo, pues simplemente pongo A igual, igual más, o más igual 2, quiere decir que voy a estarle sumando el 2 a la variable A. ¿Sí? Es una forma de expresarlo. El operador menos igual, el de multiplicación, el de división entera y el de exponenciación, ¿no? ¿Sí? Son operadores que nosotros tenemos directos. Pero fíjense también, las funciones trigonométricas, como les decía, la raíz cuadrada, la exponencial, y estas funciones intrínsecas de NumPy también están vectorizadas. O sea, si yo le aplico la raíz a todo un vector, me va a dar las raíces de todo el vector, ¿no? De cada elemento del vector. Si yo le aplico el coseno al vector, va a sacar el coseno de cada elemento del vector. Y ahorita vemos qué ejemplos traemos y si no lo hacemos en la terminal, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, tengo un arreglo 2 por 2, la primera fila es 1, 2, la segunda fila es 3, 4, y le quiero sumar, o vamos a hacer esta operación, el arreglo 1, 2. Entonces, imprima A más B, fíjense, a esta columna le sumé este. Entonces, el primer elemento, pues sumado con este es 2. El 2 más 2 da 4, pero luego es 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, ¿verdad? Hizo el broadcasting de manera directa. ¿Y la multiplicación qué hizo? A ver, interprételo. Multiplicó elemento a elemento. Multiplicó el 1 por el 1. Y luego el 2 por el 2 da 4. Luego el 1 por el 3 da 3. Y el 4 por el 2 da 8. O sea, multiplicó los elementos de la fila, elemento a elemento, por la fila correcta, cada fila que fue sacando, ¿no? Entonces, es importante entender qué hace, porque luego uno hace operaciones y la máquina funciona, ¿no? El que hizo mal el algoritmo interpretó mal la operación fue uno y entonces le da cosas raras, ¿no?
¿Sí? Es eso, lo malo de habernos acostumbrado a ver a Batman, a Robin, ¿no? O al Guasón, que no prendía la máquina y nomás le preguntaban y ya sabía la máquina qué responderles, ¿no? Y no había necesidad de programar nada. Acá no, acá tengo que programar y no le puedo decir, oye, ¿dónde está el Guasón? Y que le diga luego a uno, ¿no? ¿Sí? La máquina no sabe qué quiero yo poner, ¿no? ¿Sí? Aquí, es lo que les decía. Fíjense, hago el line space. Acuérdense que era el line space, un valor inicial, un valor final y el número de puntos que yo quería, ¿no? Entonces, este intervalo lo dividió entre 10, entre n-1, ¿se acuerdan qué era? ¿Sí? Y sacó el paso. Y entonces el primer elemento es este y así se va a completar los 10 que tengo. ¿Sí? Y luego, a todo el vector, fíjense lo que hice, nada más, pues y igual a np sin x. Y entonces, fíjense, entonces pi sobre 2 menos pi sobre 2 nada menos 1, ¿no? Y acá es el 1. Aquí está directamente en el primer y, porque la x, porque claramente veo el resultado, ¿verdad? Y lo sacó para todo esto. Le aplicó el seno inmediatamente a cada elemento del vector x. ¿Sí? Entonces, de manera natural, esto es muy útil porque ya no hago forks. Con esta parte vectorizada ya no hago forks. ¿Sí? Por ahí en Fortran hay cuando uno compila, uno le tiene que dar un comando, creo que es -b o menos algo, a la hora de compilar, para si hay oportunidad de vectorizar, lo haga. O sea, también ya se puede vectorizar, no recuerdo bien la forma de hacerlo en Fortran, pero se puede vectorizar, o trabajar de manera vectorizada cuando se puede, ¿no? Uno hacía ese truquito y le ganaba a uno tantito, pero si uno programaba con ciclos o programaba de manera secuencial y no adecuada, pues la vectorización le decía a uno el programa. ¿Sí? Por ejemplo, pero lo vamos a platicar mañana, ¿cómo harían ustedes una integral en paralelo? Cuando tienen un servidor de 10 nodos y quieren usar todos los nodos y es una integral. O sea, eso me cambia la forma de, porque aunque yo el método de Romberg o el que yo quiera usar, o una adaptativa, el que sea, pues él calcula la integral en todo el intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y entonces, pues me lo va a mandar a un procesador, o ¿cómo le hago? No se puede hacer una integral en paralelo, ¿qué tendría que hacer, no? Y eso es también cambiar un poco esa forma de ver las cosas, pero aquí lo tengo directo. O sea, ya no necesito meter el loop, decir para todo elemento de X, a cada elemento voy sacando el seno y guárdalo, sale, ya, y otra vez, ¿no? ¿No? Aplico directamente y ya lo tengo. Eso es una ventaja enorme, ¿no? Sí. Resumen de las funciones elementales matemáticas: agregar, restar, multiplicar, dividir, elevar a una potencia. Aunque decir recíproco, la parte real, la parte imaginaria, el conjugado, el signo, el valor absoluto, el valor más bajo, el valor más alto, ¿sí? Y el redondeo, ¿no? Si se fijaron, yo aquí usé una que le dije que me lo diera, fíjense, que me redondeara de, o sea, el vector a 4 decimales. ¿Sí? Si lo hubiera quitado, me hubiera salido en qué precisión. Lo actual es el default, si no le digo, 64, ¿no? Hubiera salido en 64, bien expresado todo esto, pero yo lo puse que lo quería en 4 decimales. Que me lo redondeara a 4 decimales. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vieron, se puede aplicar las funciones intrínsecas directamente a. Nomás acuérdense que la raíz cuadrada, si tengo números negativos, los tengo que haber declarado primero como complejos, ¿no? Si no, me va a marcar un error. ¿Sí? Funciones no vectorizadas y como vectorizadas. Por ejemplo,
son las que yo a veces construyo, o uno construye y las tenemos que tener. Imagínense, yo puedo generar la función Chebyshev, que es la función escalón, y le digo, regrésame 1 si x es mayor que 0 y 0 de otro modo, ¿no? Esa lo sabemos, ¿verdad? Es la que está centrada en el 0. Y entonces imprimo Chebyshev de -1 me da 0, Chebyshev de 1.5 me da 1, ¿verdad? Esto por arriba y por abajo del 0. Así de sencilla es la función escalón. ¿Sí? ¿Ok? Pero fíjense, ¿qué pasa? Ya me dicen cuando ya la... ¿no? Me dicen qué pasa de la siguiente manera. Miren. Hago un vector de -5 a 5 con 11 elementos y se lo quiero mandar a Chebyshev, a revisar. Y miren lo que me dice. Error. El valor real de un arreglo por más que un elemento es ambiguo. O sea, no supo qué onda, ¿no? Dice, use A.ni o A.or, porque son los métodos de los arreglos que me permiten otras operaciones. Pero pues yo no quiero a lo mejor hacer esto, yo quiero que lo opere aquí o que haga algo por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer es, fíjense, imprimí X, nomás para recordarlo, ¿verdad? Le digo que a la función Heaviside le haga igual a la vectorización de Heaviside. La misma que yo definí ahí arriba, con este comando la vectoriza. Y miren lo que hace. Ahora sí ya lo hizo, ¿verdad? Le mandé decir que Y era igual a Heaviside. ¿Cuál Heaviside? Esta que está aquí, que ya está vectorizada. Y que era la misma que teníamos arriba no vectorizada. Pero una vez que la vectorizo, fíjense, en Y ya me guardó 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Verdad? O sea, ya la vectorizó. Entonces, ustedes pueden hacer una función. Por ejemplo, ustedes tienen un integral, para ponerlo, tienen el método de Gomber o lo que sea, que funciona para una función así o un intervalo, pero yo quiero integrarla con una serie de intervalos, ¿no? Y hago el arreglo y entonces yo le puedo mandar ahora sí todos los valores, todos los límites, ¿sí? En forma de arreglo y no estarla haciendo un ciclo para que me lo haga en cada uno, ¿no? Sino le podía mandar todo el vector y que me vaya dando el resultado en cada uno de ellos, ¿no? O cualquier función que yo tenga, ¿verdad? Yo la puedo vectorizar, la tengo, pero la trabajé, la diseñé para un número flotante porque no me interesaba más, ¿no? Pero ¿para qué la vuelvo a tretear o para qué la vuelvo a sacar? Pues la vectorizo. Nada más. Le doy a otra. Aquí le pudimos haber puesto Heaviside-B para decir que está vectorizada y está de una u otra resumen. Ahora, ¿qué pasaría si a esta que está vectorizada le doy un flotante? Nada más. ¿Dónde? No. No, porque si le doy un vector me regresa un vector, pero si le doy un flotante me regresa un flotante. Es como esto. Fíjense, el seno, aquí, me dio el de todo, ¿verdad? Pero si yo hago x igual a 1, igual a menos np.pi entre 3, y le doy np.sin de x, lo saca y me da el flotante, ¿no? ¿Sí? O sea, ya quedó, por eso tampoco es mucho riesgo, pero a veces no está mal también distinguir si quiero una vectorizada o una que no, por X o Y circunstancias, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí lo podemos ver, o sea, si yo hago def, h, x, dos puntos, ¿cómo era la definición? Era return
¿Sí? ¿Cómo lo teníamos? Return 1 if ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner return 1 if x es mayor que 0, else 0. ¿Qué falta aquí? Ah. Entonces, si yo mando h de x como la tenía, pues me da 0 porque era negativo, ¿verdad? Si mando h de b, me va a marcar un error. Entonces, ¿qué habíamos hecho? h b igual a quién? A np.vectorice. ¿Y quién es la función? Es h, ¿verdad? Y ahora sí voy a mandar hb y me dio el resultado. Pero yo les preguntaba, ¿qué pasa si a hb le mando x? ¿Sí? Acuérdense que x era negativo. Por aquí la pusimos. ¿Sí? No quedó x. Ya está, será negativa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces me da un 0. Me regresa una array. Fíjense lo que me regresa. Un array con un elemento, un solo elemento. Entonces, si se fijan, no me marcó error, pero me regresó un error, una regla, a diferencia de las funciones intrínsecas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso la importancia de distinguir la que está vectorizada y no, porque yo quiero usar una u otra, a lo mejor yo no quiero que me regrese un arreglo. Y si me regresó un arreglo, pues lo tengo que sacar y dárselo a una variable. ¿Sí? O sea, tendría que hacer un paso extra, que a lo mejor no es mucho, pero lo tengo que ver de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que el jugar con la terminal y el jugar con esto pues, es muy agradable, ¿no? Ahora, aquí ya les mostré esta terminal, pero también hay otra. Es lo mismo, se llama Python, y fíjense que el prompt ahora es diferente. ¿Sí? Y aquí yo le voy dando, yo aquí puedo dar, por ejemplo, si yo le hago x, lo mismo, x igual a np, bueno, tengo que poner aquí primero el import. Fíjense, ¿ya vieron lo que está pasando? Fíjense, esta terminal está todo mal. ¿Qué les da? Sugerencias. Yo le estoy diciendo el por y ya empecé a escribir NumPy y ya me pone todo el resto, ¿no? Híjole, faltó. ¿Qué tendría que hacer? Así, le doy con la flecha, le doy con mi flecha, que vaya hacia la derecha y se aplasta el tiempo. ¿Sí? Entonces, está todo. Ya le di enter y me manda a una entrada 2, y así. Pero está haciéndome sugerencias. Entonces es muy adecuado porque si yo no me acuerdo de cómo hacer algo, me va dando sugerencias. Por ejemplo, ¿y qué pasó? ¿Qué va a hacer aquí? Bueno, me dice que no está nombrada la X, ¿no? Pero habría que ver, fíjense, aquí ya me dice que haga cosas, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí me da el linspace y no sé por qué quiere que yo haga esto, es una sugerencia, ¿no? Vale. Entonces yo puedo ir haciéndolo y no me lo desplegó, si se fijaron, para desplegarlo yo le tengo que decir quién es X, ¿no? ¿Se acuerdan que en el otro, en la terminal,
Yo daba algo y me desplegaba el resultado, me daba la salida. Aquí no me muestra la salida. ¿Sí? En este prompt que le llaman o un editor de Python. Aquí, si no mal recuerdo, en el de Python, no recuerdo si cuando yo tengo todos los comandos después él puede decir que me los mande un archivo para que me guarden, pues igual, para hacer el programa. Por ahí creo que se podía hacer eso, ¿no? ¿Sí? Pero si se fijan, el estilo es estilo de MATLAB. ¿Sí? Entonces, ya hicimos lo de la función, ya vimos cómo funciona. Ahora tengo, fíjense, otras funciones en un PIN que puedo hacer yo con los arreglos. Me puede sacar la media del arreglo. Me puede sacar la desviación estándar, la varianza. Puede sumar todos los elementos. Puede hacer el producto de todos los elementos. Puede hacer una suma acumulativa de todos los elementos. Un producto acumulativo de todos los elementos. Puede obtener el mínimo y el máximo del arreglo. Me da el índice, fíjense. O sea, yo tengo un arreglo y aquí yo le puedo decir, bueno, dame el índice donde está el máximo. Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, calculé la reflectividad de una ATR, por lo tanto tengo un mínimo en la reflectividad. Pero yo quiero sacar la frecuencia que me dio ese mínimo. Pero la frecuencia la tengo en otro vector. Pero como lo voy haciendo de manera sincronizada, el elemento 1 de la frecuencia me sacó una reflectividad, ¿verdad? De tal posición. Y así me voy y llego al mínimo. Entonces, pero yo quiero obtener la frecuencia que me generó el mínimo, y en la gráfica pues se ve medio raro o algo, ¿no? Porque esta frecuencia lo usa para otra cosa. O el ángulo de incidencia, lo que yo quiera, ¿no? Saco el valor mínimo, o le digo, dame el índice, o sea, la posición que ocupa en el vector el valor mínimo, o el valor máximo de tal vector. Me da el índice y entonces ya puedo ir a decirle a la frecuencia, ahora en el vector frecuencia, decirle, dame la frecuencia en tal posición, ¿no? Porque ya saqué el índice. ¿Sí? Esto, por ejemplo, nosotros lo estamos usando, yo lo uso continuamente porque, como les decía ahorita, yo hago curvas de ATR o hacemos curvas de ATR para sacar la posición del ángulo mínimo, y eso me ayuda a mí a calcular alrededor de ese ángulo ciertas cantidades como el ancho de la curva, el ancho medio de la curva, o sea, cosas por el estilo. Pero son, pues, o sea, son bien interesantes. Si no voy haciendo un rastreo en todo el arreglo y voy guardando el índice y el valor, ¿verdad? ¿No? ¿Ya me di cuenta? ¿Sí? ¿En cuáles? Porque si no, bueno, ustedes saben que el algoritmo del sort no es fácil, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer un sort, porque no voy a reacomodar, pero de alguna forma tengo que ir viendo cuál es el pequeño, ¿no? Ir haciendo el auxiliar, ir cambiando, y entonces, tarde o temprano es un show, ¿no? En cambio, con esto, de manera directa, obtengo el mínimo, el máximo, cosas por ese estilo, ¿no? Yo puedo normalizar, fíjense, si yo tengo el valor máximo, pues yo el vector, el arreglo, lo puedo normalizar a mi máximo. O puedo hacer una resta del máximo a todos los elementos, ¿no? Por lo que yo quiera jugar con mi arreglo para ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere poner, por ejemplo, en una gráfica unidades arbitrarias, o de 0 a 1 para expresar todo y que se vean ahí todas las modalidades, si a uno le interesa más que las amplitudes de los picos, la forma de la curva, pues puedo normalizar y puedo poner todas en una misma gráfica normalizadas, porque aquí tranquilamente puedo decir, agárrate el máximo, normalízame ese valor y todo va a estar en el servicio. O entre menos algo, entre menos 1 y 1, dependiendo de los negativos, etc. Entonces eso es bueno, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, puedo hacer otras cosas. Emi, yo, ¿te acuerdas que ahorita me decía el error que me marcaba decir que usara estos métodos? Regresa
verdadero si todos los elementos en el argumento, en el arreglo del argumento, son diferentes. Y regresa verdadero si cualquiera de los elementos en un arreglo es diferente. Pues él me decía, cheque algo porque aquí hay algo raro, ¿no? ¿Sí? Pues fíjense, lo que decíamos ayer, aquí está, ¿no? A y B, imprímeme A mayor que B. Pues me va comparando elemento a elemento y me dice, el primer elemento es falso, ¿verdad? Porque el 1 no es mayor que el 4. Yo pregunto, el 2 es mayor que el 3, también es falso. El 3 es mayor que el 2, verdadero. El 4 es mayor que el 1, verdadero. Y luego acá le digo, imprímeme NP si todos cumplen esa condición. Como no lo cumplen todos, ¿qué me dijo? Pues es falso. Si todos hubieran cumplido la condición que A es menor que B, me hubiera regresado verdadero. ¿Y qué hubiera pasado si le pongo N? Hubiera regresado. O sea, fíjense, el N quiere el N. Regresar a ver si cualquiera de los elementos en el arreglo es diferente. ¿Sí? Ok. Pero miren ahora lo que les comentaba ayer, yo puedo hacer operaciones con la parte booleana, porque al final de cuentas los booleanos son 0 o 1. Entonces fíjense lo que les pongo. Fíjense. Print x mayor que 0. Pues es falso, 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 verdadero, verdadero, ¿no? Pero ahora fíjense lo que le digo. Print 2 por x mayor que 0. Pues este es 0, es 0, 0, 0, 0, 0. 1 por 2 me dio 2. 1 por 2 me dio 2. O sea, pude operar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y de aquí qué hice? Pues lo que hice fue multiplicar a x, lo multipliqué por 0 o 1. Entonces, en la primera parte de x, como es falso, 2 menos 2 por 0 es 0. Menos 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, pero 4 por 1 me da 4. Entonces, si se fijan, yo puedo transformar de esta manera también un arreglo, donde cumple una condición, hacer los ceros, ¿sí? Donde no cumple una condición, hacer los ceros, y donde la cumple dejar igual, ¿no? ¿Sí? Y claro, aquí lo hubiera podido hacer de otra manera. Si x es mayor que 0, entonces el x tal por déjalo, ¿no? Si no, a los 0. Pero mejor pues lo multipliqué, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense, la idea o el manejo de todos estos métodos que me permite jugar y manejar el arreglo a lo que yo necesite, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo. Era lo que les decía de ayer. Puedo mandar ya valores o puedo poner una función. Por ejemplo, si yo aquí hubiera puesto position igual a 2, esta cosa ya no cambiaba de valor. Era el default, digamos. Yo puedo declarar valores default en las funciones. Tengo todos los argumentos de la función. Y si yo aquí le pusiera un igual a esto, yo ya no necesito pasar ese argumento hacia la función. ¿Por qué? Porque ya tiene especificado que tiene un valor default. Ahorita lo checo en la terminal. Pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a multiplicar la altura cuando por un verdadero o un falso cuando el valor de x sea mayor o igual a la posición. O sea, altura, aquí es por un 1 cuando suceda esto o es 0. Y luego todo por cuando x sea menor o igual a la posición más adelante. O sea, aquí van a ser ceros o unos dependiendo de lo que caiga. Aquí le digo, xn
NP line space, o sea que me genera un arreglo de 11 elementos entre el menos 10 y el 5, lo mando a X y fíjense, yo aquí le mandé la función con valores ya establecidos. Dije, no le doy, si yo no le doy y acá tuviera un valor, pues ya sé dónde lo mando. Pero fíjense, me da ceros, unos y ceros. ¿Por qué? Quiere decir que aquí se cumplió las condiciones que yo quería. La altura es 1, por eso tengo 1, ¿no? Porque la altura es la que estoy multiplicando. ¿Sí? Si la altura la hubiera mandado con 10, aquí hubiera aparecido 10, ¿verdad? En estos, todos estos que están aquí son 0 porque o esta condición no se cumplió. ¿De acuerdo? Pero es 0. Termino esta parte y hago en la terminal el ejemplo de argumentos de fauna, ¿no? Valores de fauna. Aquí, fíjense. Eso está bien interesante. ¿Qué está haciendo? Este es el X. Menos 4 hasta 4. Y luego fíjense este vector que salió. Para X menor que 0, elévalos al cuadrado. Si no, elévalos al cubo. Entonces, cuando X es menor que 0, lo eleva al cuadrado. 16, 9, 8, 1, 0. Pero cuando ya no se cumple el X menor que 0, lo elevo al cubo. 1, el 8, 27, 60. Que es otra manera de generar un arreglo, ¿sí? Con diferentes condiciones. ¿Está interesante esto, verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé que no vamos a aprender todas esas de memoria, pero sé que se puede hacer, ya sé ahorita que se puede hacer, entonces ya lo busco, ¿no? Ya, yo por ahí me acordé que era algo como pero no sé cómo. Ahora, no puedo tener más porque esto es un condicional, ¿no? Si esto, si se cumple, hace esto, y si no, hace esto. ¿Sí? Acá, una forma de actuar con los fenómenos de los elementos de una regla. Selecciona, select, X menor que 2, hace esto. X igual a 3, hace esto. Y cuando X sea 4, hace esto. Aquí puso un 0. ¿Por qué puso 0? No es mayor que 4. O sea, es igual, entonces lo hace 0. Pero fíjense lo que hace. Menor que 2, empieza a ser el 16. Pero el 2, este 2, ¿a qué lo dejó? ¿Dónde lo puso? Le puso esa condición, ¿verdad? Porque esta no va a ser para los 3, ¿verdad? El segundo. Y a todos los demás les agregó esta menos el último. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? O sea, porque este es 16. No agarro la segunda como lo hicimos en el Word, ¿no? Que era esta o si no hacía la segunda. Aquí depende sobre la elección, sobre lo que igual. ¿Sí? Y el choose. Hizo el choose.
No se ve aquí, pero lo vamos a ver acá. O sea, no se ve el comentario, ¿no? Aquí me dice, para el elemento A, elige esta operación. A este elemento elige esta. O sea, yo puedo aquí mezclarlos. Si yo cambio este orden, ¿qué va a pasar? Si este orden, aquí les dije, a estos tres, a los primeros tres elementos aplícales este. A los siguientes tres elementos, aplícales la 1. La 1 es este. Y a los siguientes tres elementos, aplícales la regla 2. La regla que está en el vector en la posición. Pero yo pude haber puesto 0, 1, 2 o 0, 2, 1, 0, 2, 1 y lo puedo ver. De hecho, ¿qué les parece si lo hacemos, no? ¿Sí? ¿Dónde lo hacemos? ¿Aquí o lo hacemos allá? Digo, allá quiere decir acá. X igual a np.linspace. Y aquí, ese está bien grandote. Le voy a poner 10 valores. Bueno, no, le voy a poner 5 porque son ¿cuántos? 9 que teníamos ahí, ¿verdad? Eran 3, 3, 3, ¿no? Y luego, fíjense lo que yo hice. Y igual a np choose, ¿verdad? np choose así. Pero dijimos, aquí tengo 3, 6, 9, le doy la y ahí hizo la operación, ¿no? ¿Sí? Más que lo expresó de esta manera, yo le puedo decir que lo redondea tanto, con tantas cifras o algo. Pero ¿qué pasa si yo cambio aquí en el choose esto y lo hacemos como lo decíamos, 0, 2, pero aquí no se nota muy bien, ¿verdad? Le voy a poner, le voy a cambiar la X. Bueno, aquí, fíjense, lo que hizo, ahí me falta el Y. Mira, la regla 1, la regla 2, la regla 3, y así lo se va sacando. Pero fíjense, aquí cambié que en el segundo elemento ahora me usara la regla 2. ¿Sí? Vino y usó otra aquí. ¿Sí? O sea, yo puedo decirle al choose que cambie aquí, ¿sí?, la operación y que me la maneje. Y que me elija una u otra, dependiendo de dónde se pare. ¿Sí? Entonces está igual de interesante, ¿no? Yo puedo jugar y decirle en qué posición o en qué elemento aplique la regla que yo quiero. ¿Sí? Y yo puedo poner más reglas si quiero, ¿no? O puedo poner menos si quiero. ¿Sí? Pero lo importante es que aparezca la regla. Y aquí me lo dice. El where elige valores de dos arreglos dependiendo sobre el valor del arreglo condición, ¿no? Elige o toma valores de una lista de arreglos dependiendo sobre el valor de un índice de arreglos. ¿Sí? Es lo que hicimos. Elige valores de una lista de arreglos dependiendo sobre una lista de condiciones. Ya lo hemos visto también. Regresa un arreglo con índices de los elementos diferenciales. Desarrolla un elemento de una operación tipo AND, ¿no? OR, o sea, son los operadores lógicos del paso. ¿Sí?
Muy bien. Crea un arreglo con elementos únicos, donde cada valor únicamente aparece una vez. Inide pruebas para toda para la existencia de un arreglo de elementos en otro arreglo. O sea, compara. Regresa un arreglo con elementos que son contenidos en dos arreglos dados. Es como la intersección, ¿no? Regresa un arreglo con elementos que son contenidos en uno, pero no en otro de los arreglos. O sea, la exclusión, ¿no? Dame los elementos que no estén allá, ¿no? Entonces lo hace. Y regresa un arreglo con los elementos que son contenidos en ambos arreglos. Lo veo. ¿Sí? Como una concatenación. ¿Sí? La transpuesta ya la habíamos explicado. Invierte el elemento en cada una de las reuniones y columnas, rota el elemento a lo largo de los primeros dos ejes por 90 grados, ordena los elementos de un arreglo en una forma, en un eje especificado, ¿no? El arreglo, el default es el último eje del arreglo. ¿Sí? Desarrolla un sort de los lugares, arreglando los lugares, modificando el arreglo de entrada, ¿no? Porque más el sort, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tengo un chorro de métodos que funcionan aquí. Ahora vamos a ver rápidamente matrices y vectores. Yo voy a tener arreglos y los voy a declarar como matrices explícitamente y van a operar de una manera. Y cuando los hago matrices explícitamente, o los operadores funcionan de cierta manera. Entonces eso es importante. Esa es la diferencia. En operaciones de arreglos, yo puedo hacer el producto punto NP2 y es la multiplicación de matrices entre dos arreglos dados representados de manera vectorial o tensores. El INER es producto interior escalar entre dos arreglos que representan vectores. ¿Sí? Cross, el producto cruz. El producto punto entre tensores, el producto exterior entre tensores, el canon, la crónica, el producto crónico, ¿sí? Que usa la gente que hace mucho trabajo con tensores. Aquí natural sería para la gente que hace altas energías, cosas de esas, que utiliza mucho la notación de Einstein, cosas por el estilo, podría trabajar todo esto, ¿no? O sea, bueno, se me ocurre rápido una aplicación, una utilidad, lo que hacemos nosotros comúnmente, ¿no? Bueno, yo no voy a eso, pero evalúa, miren, aquí está, lo decía, pero aquí lo está explicitando. Evalúa la suma de Einstein, la convención de suma de Einstein de índices, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo tengo, en la para arreglos universales, ¿no? Entonces la gente que hace este tipo de cosas, pues sabe de que le sacaría una muy buena utilidad, ¿no? Entonces aquí tengo, fíjense, tengo un arreglo de 1 por 7 y lo hago de 2 por 3. Tengo el mismo arreglo, el B, el A y el B, que otra vez no las puse, por ahí estaban, ¿sí? Y los hago de 3 por 2. ¿Para qué le hice 2 por 3 y 3 por 2? Pues acuérdense que la multiplicación de la matriz que está a la izquierda debe tener el mismo número de columnas, digo, de filas que tiene la otra, ¿no? Y las columnas deben ser iguales a las filas de la otra, para hacer la multiplicación. Y aquí lo tengo. CNP2AB, aquí está. Y como esta da lo mismo para uno y para otro, pero fíjense lo que me da, está obviamente 2 por 3, 1 por 3 por 2, me queda una 2 por 2, ¿verdad? Y luego cuando la conmuté, me da el 2 se va y queda 3 por 3, ¿no? Aquí la tengo. Pero si se fijan, no es
el producto de cada cosa por cada cosa. Si no es esta, por esta fila es 1 más 6 da 7 más 15, 22, ¿verdad? Aquí está el primer elemento. Esta por esta daría 2 más 8, 10 más 18, 10 más 18, 28. Aquí está, ¿verdad? Y ahora hago la otra fila. Por la primera columna son 4, 15, son 19, más 30 da 49, ¿no? ¿Sí? Y luego es 8 más 20, 28, más 36, el 64. O sea, es la multiplicación de matrices, el 2 me da la multiplicación matricial, ¿no? ¿Sí? Ya la otra no la hago, está más larga, ¿no? Ya vimos que sí le creemos, ¿no? ¿Sí? Aquí, fíjense aquí, este operador asterisco era, ¿se acuerdan cuando vimos las operaciones vectorizadas que aparecía el operador asterisco medía 2 por 2? O sea, el vector tal, que tenía 3 elementos en fila, lo sumaba, lo multiplicaba con cada renglón de la matriz, elemento a elemento. Pero la matriz también era de 3. ¿Sí? Fíjense aquí, este operador asterisco, yo tengo una matriz de 2 por 3 y una de 3 por 2, o 3 por 2, 2 por 3, lo que sea. Y entonces no puedo hacer el broadcasting para llevarla a multiplicar elemento a elemento porque no lo tengo, no tengo esa posibilidad. Si fuera 2 por 3, 2 por 3, pues simplemente multiplicaba elemento a elemento, como lo hicimos, vamos a hacer el otro. Entonces, aquí ese asterisco de multiplicación, pero elemento a elemento, de al no tener los mismos ejes, la dupla de ejes, los dos, no lo puede hacer. ¿Ok? Pero aquí ya tengo matrices cuadradas ambas, el producto, el 2, pues me da la cuadrada de esta por esta, pero el casting, el broadcasting ahora sí lo pude hacer, va a ser elemento a elemento. 1 por 5, 5, 2 por 6, 12, 3 por 7, 21 y 4 por 8, 32. Ahora sí lo puedo hacer porque era 2 por 2, 2 por 3, ¿no? Pero fíjense, esto fue multiplicación de elemento a elemento y acá fue multiplicación de matriz. ¿Sí? Aquí, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Son dos vectores, una de 3 por 3, un vector renglón o columna, aquí este renglón, puedo hacer el producto punto, puedo hacer el producto punto A punto, fíjense la manera que lo puedo hacer. Le puedo decir np punto dot y entre el paréntesis pongo los dos vectores o los dos árboles que quiero multiplicar. Pero también le puedo decir a punto dot x, o sea que a la A lo multiplique con x. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el método, cómo cambia la forma de escribir el método, pero hace la misma operación. Claro. ¿Sí? Ok. Pero ahora las voy a declarar como matrices. Ah, es que me equivoqué. Puse. A ver. Se acabó porque no lo. Algo he hecho yo allá. Pero fíjense aquí qué va a pasar. Ahorita lo voy a. Déjenme corregirlo. Acá voy a ver dónde es. Ay, ¿por qué me lo tronó? Por eso.
Es la última, cabo, ya sé que es la última. Ah, es que no he puesto el... Bueno, lo voy a hacer acá. Para eso están las terminal, ¿verdad? Mejor. Acuérdense que era A igual a una NP y teníamos matrix, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo declaramos la matriz? Y vamos a ponerle el 1, 2, 3, 4. Y ya es la matriz 1, 2, 3, 4, ¿verdad? B, pues la vamos a hacer, aquí me lo sugiere la 5, 6, 18, que es la que quiero, ¿no? Ahí está la B. ¿Sí? Ah, ok, entonces vamos a cambiarla aquí, gracias. Matriz. Ahí está, ¿verdad? La B es la 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? En C hagamos A asterisco B. Imprimamos C. Obviamente, este resultado no es elemento a elemento, ¿verdad? A, B y C. ¿Qué hizo? Esta por esta es 5, 14, me da 19. ¿Qué hizo el operador asterisco entonces ahora? Hizo el dot, ¿no? Entonces, aquí, pues como que ya me mete ruido, ¿no? Si yo los arreglo, los declaro matrices, el producto punto lo puedo hacer, o el producto de matrices lo puedo hacer directamente con el operador asterisco. Pero si se me olvida declararlo como matriz, como lo estaba yo haciendo ahorita, me va a marcar un error. Entonces, aquí a veces hay que tener cuidado. Pero ahora, son matrices. ¿Qué pasaría si yo a la C o hago una D igual a np.dot A, B? Me hizo lo mismo. Entonces, ¿qué método utilizarían ustedes? ¿El asterisco o el NP dot? ¿Cuál? Pues es más fácil decir asterisco, pero tengo que tener claro entonces que todo lo declaro como matrices. Y yo ya vi que el método asterisco y NP dot funciona para multiplicar matrices, sean declaradas como matrices o como nuclear right. Si yo no soy cuidadoso, pues me conviene más usar NP.dot. Si soy muy cuidadoso y todo lo declaro como matrices, entonces pues el asterisco porque está directo, ¿no? Y ya. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aquí dejo el núcleo, otra vez ya se hizo tanto, ya son las 10:20. Voy a poner rápidamente, denme un minuto más para cambiar de archivos, porque me tengo que salir, tengo que cortarlo todo, volverlos a jalar el de graficado, el Matplotlib, ¿no? ¿Sí? Y ya mañana les prometo que arrancamos con los métodos de ecuaciones diferenciales. Les muestro rápidamente el de Colapse, ¿sí?
Y el de TechInter, a lo mejor les muestro lo que puede hacer, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de poner el TechInter. Se me hace más interesante el que sepan usar Colab, Google Colab, y el de ecuaciones diferenciales que el TechInter, ¿no? El TechInter es un frontend, nomás les voy a poner qué puede hacer, ¿no? Para que sepan, pero no lo voy a hacer porque si no, no da tiempo. ¿Ok? Entonces, dame un minuto, por favor. Si ven cosas raras en la red, es que salió aquí cosas, no, pero no. Ahí voy, perdón. Aquí vamos. Ahí está ya. Yo dije, no va a aprender. Graficado y visualización. Vamos a graficar con el Matplotlib. Yo cargué estos Matplotlib como MPL, Matplotlib Plot como PLT y luego algunas herramientas de graficado para 3D y cosas por el estilo. No voy a mostrar todas, pero digamos que son los módulos que hay que poner. Puedo hacer, en Python se puede hacer manipulación simbólica, cálculo simbólico, como si fuéramos en matemática y todo. Yo nunca lo he usado, no sé qué tan bueno sea. Pero a veces lo que hago, o se carga, o lo deben saber cargarlo, porque por ejemplo puede uno jugar ahí con Real para luego graficar, cambiar algunas cosas, o lo que vaya a hacer. ¿Por qué Matplotlib? Bueno, ustedes tienen Origin, ustedes son una universidad con dinero, tienen licencias, y entonces tienen el Origin y cosas por el estilo, y pueden hacer visualización. Pero vemos universidades pobres, ¿sí? Que nos vuelven piratas, pero pues no puedes estar siempre a los piratas, porque como les decía, se rompen cosas en los software que luego uno no sabe y no puede hacer. Pero aparte, la gente que trabaja con el Origin, pues ya ven que hacen una vez una gráfica y quieren hacer una igualita, nomás cambiando datos, y ya no es tan fácil agarrar el template, casi hay que volverlo a hacer todo, ¿no? ¿Sí? Yo nunca encontré cómo ya tener una idea, nomás decir, guárdame el template y ahora métele este archivo. Hay que quitar otra vez todo y el ratón y todo eso, ¿no? Pero por ahí yo me puse a buscar, porque en una de las revistas en las que publicamos decía que las gráficas tenían que ser de cierta calidad, que tenía que ir de 300 por 300, pero así, transparente, y empezamos a buscar. Y entonces me puse a buscar que cuál era un buen graficador o qué le hacía uno gráficas, plots de calidad profesional para revistas científicas. Sale Origin como primero. Yo creo que pagan muy bien su publicidad. ¿Sí? Y luego salía Genoplot, Matplotlib, y luego venían otros como el Mayari y esos que son muy buenos, ¿no? Entonces yo Matplotlib, y sí, Matplotlib me permite, cuando yo mando la salida, decirle que sea transparente, que sea de tantos dpi, decirle que sea PNG, JPEG, un GIF, etcétera, etcétera. O sea, me da muchas posibilidades. Y entonces a mí me agrada mucho el Matplotlib, porque, y es que sí, yo ya hago mi machote, 4x4 las figuras o los ejes con tal esto, y ahí sí nomás carga el archivo de datos, pongo el otro y me respeta
la configuración de todo lo demás sin ningún problema. Y eso entonces, pues es bastante útil para uno que no tiene tiempo de estar jugando con el ratoncito, ¿no? Y a mí no me gusta andar jugando con el ratoncito, o sea, me desespera. Yo me puse mucho a hacer más bien de línea de comando, ¿no? ¿Sí? No es que uno odie a Microsoft, pero pues, no. No soy adicto a Microsoft, ¿no? Oh, se siente bien feo usar Microsoft después de... Nunca lo usé y ahora en la pandemia lo tuve que usar, ¿no? Ya sabe el responsable del programa, y entonces ante los profesores, porque los chavos parten de que los profes saben usar las máquinas, y los profes parten de que los chavos saben usar las máquinas, y nos dimos cuenta que nadie sabemos usar las máquinas. ¿Sí? Claro, a los chavos no les digas de Facebook cómo va a entrar, cómo va, porque eso sí no lo dicen, y a los profes no les digas de música o de cosas, o de dónde se prende, o algunos hasta no sabemos dónde se prende, ¿no? Entonces era complicado. Y pues la mayoría tiene Windows, entonces tuve que ponerme a estudiar Windows, agarrarlo para decir a profesor cómo editar a videos, cómo entrar acá, y al chavo cómo lo hiciera también, ¿no? Porque ¿qué hacen ustedes para escanear? Ah, perfecto, la foto, ¿no? Y así mandan el archivo de como de 500 gigas, ¿no? Para la foto de una página, ¿no? No la escanean, o sí la escanean. La mayoría toma fotos, ¿no? No hace el escaneo, que es muy diferente en términos de calidad y de tamaño, ¿no? Pues todo eso lo tuve, entonces, y como todos usamos Windows, pues tuve que usar Windows, ¿no? Por suerte, Python, todo esto funciona en Windows sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, voy a lo siguiente. Esto es algo bien importante, que leamos la famosa Canvas, que es donde yo grafico, ¿no? Es mi sistema de referencia. Entonces, los ejes los pone en 0.15, 0.15. Esto lo uso en la figura, el Canvas de la figura, mi lienzo, está la esquina inferior izquierda en el 0,0, la esquina superior derecha en el 1. Pero yo teniendo eso en mente, yo puedo diseñar el tamaño que quiero aquí adentro. ¿Sí? Pero esto es lo que él trabaja. Lo que yo puedo hacer es decirle que quiero una figura más grande, se lo puedo dar en centímetros, en pulgadas, para que a la hora que yo lo imprima tenga ese tamaño físico. Pero el que está en pantalla, digamos, lo que lo tengo que ver así. 1, 1, y luego los ejes donde va a aparecer mi figura, por default aparece así. Entonces yo tengo aquí este espacio para poner mis letreros, lo que yo quiera, ¿no? El texto o lo que yo quiera agregar. Entonces, fíjense, aquí hice la siguiente función. X igual a np.linspace de menos 5 a 2, 100. 100 puntos que van de menos 5 a 2 igualmente espacial. La y1 es x al cubo más 5 por x al cuadrado más 10. Como pueden ver, aquí está la vectorización. Los operadores de potencia están vectorizados. ¿Por qué? Porque voy a llevar al cubo cada elemento del x y luego lo voy a sumar, a multiplicar, a elevarlos al cuadrado cada elemento y multiplicarlo por 5 y se lo suma a este. Y el 10 va a sumarse a todo, ¿no? Hace la operación vectorizada. ¿Sí? Hay que tenerlo en mente, ¿no? Y luego la y2 ya nos ha dado 3 veces la x cuadrada, la x al cuadrado más 10. Y la y. Lo hice nomás para... Le digo, el PLT float, acuérdense por allá que puse import matplotlib.pplot como PLT, haz PLT. Entonces lo que hice fue, fíjense aquí, esto yo nunca lo hago. O sea, porque cuando hacen unas gráficas así no es necesario declararlo. Pero esto que está aquí le dije plt.subplots. Eso me da oportunidad de jugar con esto y decirle a dónde quiero mandarla cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver cuando tenemos una gráfica múltiple cómo lo hago. Pues aquí los tengo. AXZ, el label, aquí aparece una chiquita X, aquí aparece una chiquitita Y. Yo le puedo decir el tamaño que quiero de esto. Puedo cambiar el fondo, puedo cambiar el color.
Aquí le puse blue, red, green, label, y aquí aparece la leyenda con esto. Entonces, ¿se acuerdan que había en el lienzo, había lo que era la figura y los ejes? Aquí le estoy diciendo que sobre el eje haga las gráficas estas y las pone en el mismo eje, ¿no? Que viene etiquetado con el AX. O sea, esa información me la da de acá. Y estoy en un lienzo figuras, ¿no? ¿Sí? Y lo que hice fue poner las tres figuras y agregué la leyenda. Y de manera automática él me la pone. Pero yo aquí le puedo poner top, down. Hay números que me dice la posición. ¿Sí? Él en general, o que yo le diga, donde tú creas que es más conveniente, ¿no? Y a veces sale uno la leyenda, aquí la pone, ¿no? Él calcula y pues no se ve bien, pero en general uno tiene las esquinas para poner la leyenda, ¿no? Pero se fijan, yo le cambié. Yo le puedo dar el line, el tipo de línea. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, podemos jugar enormemente con esto. Figures. Aquí doy dando una salida a una gráfica PNG con un DPI de 1200. Eso obviamente para los que mandamos artículos, pues ya nos costaría como 5000 palabras el mandarla en esa resolución. Y entonces pues ya no vamos a escribir texto, ¿verdad? Ya ven que luego las palabras en algunas revistas, el número de palabras permitidas en un artículo te dicen tantas, pero en la bibliografía, si vas de hasta 50 referencias, te cuesta tantas palabras. Y las figuras si traen, a veces es el tamaño o a veces es la resolución, que dicen son tantas palabras también, entonces ya le tienes que ir quitando del texto, ¿no? Digo otra vez, al menos que tengamos lana y que paguemos el artículo o que paguemos porque nos lo publiquen en las revistas buenas, no son caras, y ahí sí me dejan abierto el número de páginas, ¿verdad? O pago el extra y ya no pasa nada. Pero fíjense cómo pude hacer esto. El font size, yo lo cambié, miren. El de Y lo dejé de default, pero el de X lo cambié. Aquí grafiqué, aquí tengo las funciones otra vez, si se fijan, el exponencial y el coseno son vectorizados, incluso el DNP, el NUM. Y aquí otra vez, aquí le dije, miren, la gráfica que es Y1 por Y2, la dejé en el default, el azul. Y luego puse la Y2 ahorita arriba, que es esta, la envolvente, y luego puse menos Y2 la otra de abajo. ¿Sí? Le dije que hiciera un face color, este es un grisecito, que es el que está aquí. Pero yo le puedo poner que la salida de aquí es transparente. ¿Sí? Si yo voy, miren esto. Aquí yo definí, fíjense, aquí tengo el tamaño de la figura, de 8 por 2,5. 8 por 2,5. ¿Sí? Yo cambié mi lienzo, ¿verdad? El fixed size. El face color lo hice con esto. En esto mismo, ¿verdad? ¿Dónde quedaron los ejes? Aquí están. Fíjense, yo digo left, bottom, doy estas variables, les doy estos márgenes y aquí le digo dónde quiero mis ejes. Y le doy estos tamaños, ¿no? Y le digo el face color. Luego vengo y hago la figura. ¿Sí? En mi directorio, perdón, en mi directorio donde se ejecutó esto, que voy otra vez, aquí tengo la gráfica. Ahí está. La sacó. Si yo veo la información de la gráfica,
Perdón. Properties. Sí. Aquí está el tamaño, pues obviamente es una PNG, tan grande, casi es un giga. Que le puse de 1200 dpi. ¿Sí? Los permisos. Aquí están los píxeles que existen. ¿Sí? Sale pedir toda la información. Obviamente, esa información, al generar el PNG, va y se almacena en los macros de la figura. Y, pues, dependiendo del tipo de sistema operativo, hay maneras de sacar la información correspondiente de cada una de las cosas. Y aquí ya le digo con qué abrirlo, pero fíjense la calidad de la figura. ¿Sí? Entonces, y yo puedo estar cambiando todo, yo puedo, me permite escribir fonts en lápiz. O sea, yo puedo escribirle aquí alfa a través del código lápiz. ¿Sí? Pero está todo claro, ¿verdad? Me permite una interacción con la parte científica muy natural, ¿no? Puedo hacer código, puedo hacer curvas de pastel, de barras, etcétera, 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 ¿no? Ok. Tipos de gráficas. Fíjense, la curva plot, la de pasos, step, la de barras que les decía, histogramas, con barras de error, con dispersión, pero sí, con caracteres llenas, entre dos curvas los puedo llenar, y de como vectores, ¿sí? Campos vectoriales, ¿no? Que ya padres. Me llaman, no tiene un banco para hacer promociones. ¿Sí? Pero yo puedo sacar muchos tipos de gráficas de manera. Ayuda gplt.xbar es una función, help es sobre la función bar, el módulo matplotlib eje, ¿no? Y aquí me dice que puedo poner. ¿Sí? O sea, yo puedo sacar ayudas, como lo hemos estado mostrando, y tranquilamente puedo ir viendo cómo hacer una cosa u otra. ¿Sí? Propiedades de línea, el color lo puedo especificar, o, fíjense, color RGB, o un código de la forma. ¿Se acuerdan? Hexadecimal. ¿Se acuerdan que puse ahorita el face figure, face color de la figura? Lo puse con el código hexadecimal. ¿Sí? Del color, o sea, lo puedo poner. Alfa, ¿sí? Un número flotante entre 0 y 1, me imagino. Completamente transparente y 1 completamente opaca. Yo le puedo poner el valor alfa, que se usa mucho en estos software de manejo de imágenes, ¿no? Para hacerlos transparentes. Entonces yo puedo hacerlo transparente. El ancho de línea, el LW, un número flotante para que sea el ancho de línea. El line style, que es LS, un guión es sólido, dos guiones es dashes, atrasos, puntos, un punto, y un punto y un guión son punto y guión, punto y guión, la curva, el estilo de la curva, ¿no? ¿Sí? Puede poner las marcas, que son los asteriscos o lo que tengo aquí, y aquí me lo da para luces, círculos y estrellas, cuadrados es el signo de peso, puntos pequeños, y los números me va dando las formas triangulares, ¿sí? Con diferentes ángulos. O sea, lo bueno. Entonces yo tengo el tamaño del font, el color, el ancho,
y los bordes, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a hacer, fíjense, estoy definiendo los ejes. Aquí voy a hacer una multigráfica, una multiplot. Fíjense, declaré, aquí voy a decir los ejes como los quiero, los tics, etcétera. Y digo, figura y ejes PLT subplots 1, 4. ¿Qué quiere decir que va a tener un solo renglón? Y va a tener 4 figuras o 4 subplots. Cada subplot voy a poner una figura, una gráfica, no una figura. La figura es todo el lienzo, ¿no? Que lo acabo de declarar de esto. Y el tamaño de la figura es 16 por 3, ¿no? Va a estar aplastada, ¿no? Va a estar larga. Aquí pongo los anchos de línea, hago un vector donde pongo los anchos de línea y empiezo a jugar con esto. Los estilos, ¿sí? Y como que está muy grande la entrada, voy a la de acá. Este es el de Nupi. ¿Y por qué corrió el de Matplotlib? Ah, es que ya. ¿Me permite nomás hablar un momento? Sí, claro. Hola chicos, supongo que muchos de ustedes están asistiendo a los cursos. Ya de la manera más secreta sí se pueden meter a la página de la escuela y se inscriban porque para hacerles llegar las constancias de los cursos a los que están asistiendo. Están amable, procuren poner el nombre de su nombre completo, porque así es como va a aparecer en mi certificado, porque lo he hecho, no se me ha puesto el nombre completo. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren identificar el nombre. ¿De acuerdo? Y eso es para todos los cursos que quieran. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, fíjense, lo voy a mostrar aquí. Voy a correr esto porque, bueno, vamos a hacer el Mercury. Fíjense, aquí lo que estábamos haciendo era, les mostré esto y luego venía el tamaño de las marks y los colores. Y luego aquí voy a poner la variable simbólica para X, por eso estaba el simpi. ¿Sí? Aquí estoy haciendo esto, pero fíjense, el resultado de todo eso que está ahí, lo puedo explicar. Aquí le digo que vaya ya en las gráficas. Bueno, aquí yo puse otra. Sí. Yo quería ver. Es que lo tengo que ejecutar. No están ejecutados. Déjenme ejecutarlo para que lo vean todo. Me va a marcar el error de Mercury porque el Matplotlib lo tengo instalado en una parte, en un environment que les decía, y el Mercury está en otro porque no podían correr por ciertas estas. Pero el error es de Mercury, o sea que no hay problema para lo que queremos ver, ¿no? Corro esto para que tengamos todos. Aquí ya las gráficas que ya les mostré, que es esta, la salida, ¿verdad? La que tengo, ya la vimos. Y viene esta, la que acabo de hacer, que fue la que guarda el plot. Estamos con esta parte, ¿no? Fíjense. Linear space y el Y lo pongo como unos, ¿no? Del mismo tipo de X, pero van a ser unos. ¿Se acuerdan que usamos este método ayer? ¿Sí? Entonces aquí lo tengo, voy a poner todo. Puse mi figura de 1×4. Le tiene que dar Shift Enter. La anotación es para el texto, lo que voy a poner, ¿sí? Miren, ¿por qué salió esta? Acá está la otra, mírenla. La brinqué, no la brinqué. Fíjense, ya ven que había hecho una de 4, una fila, 4 curvas, y fíjense lo que estoy graficando. Simplemente los anchos de línea, el tipo de línea, las marks que había, y el size y el color de los marks.
Pero fíjense que ahora se formaron aquí las 4 con esto. ¿Ok? Entonces quedó pues, muy bien la distribución. Yo puedo jugar con el espacio este, lo puedo cerrar, lo puedo abrir más, en cada eje de cada subplot, ¿no? Yo le dije que era un subplot de 1 por 4, y aquí está. Y lo que estoy marcando, lo que estoy generando son estos. ¿Sí? Por ahora veamos. Déjenme ver si esto ya lo tengo acá en Mercury. Está entrando, está entrando. Si no lo veo acá, no pasa nada. Anotaciones. ¿Sí la alcanzan a ver todos? Lo que pasa es que tengo... Me sale toda esta parte. Yo quería ver si ya Mercury lo agarró. Ahí está. Como que se tarda en cargar las cosas. Miren, esta figura. Igual le estoy diciendo el tamaño, el fit size 8x4, sigue siendo más larga que alta. Hago la famosa función, ¿sí? Sin seno entre ejes, la grafico y yo puedo jugar con esto. ¿Sí? Fíjense algo que hice. Los 6 para label y este eje X, roté los ejes 45, los etiquetas. ¿Ya lo vieron? Pude rotarlos. Aquí dice X label, acá dice Y label, y yo le dije que etiqueta en el eje X y en el eje Y la rotara 45. ¿Sí? Entonces queda claro aquí, faltó espacio para que quede en la presentación. Sí, pero pues está todo dado. Aquí sí lo voy a poder poner pantalla completa. Pero no necesito la barra de la izquierda porque no estoy cambiando nada, ¿no? Pero miren, ¿sí? Está todo dado, ¿verdad? Leyendas. Aquí está a donde podemos ir y ver la documentación para jugar con las leyendas. Aquí está el señor Head PLT Legend. Me despliega la leyenda, lo que tengo que hacer en cada una de ellas. Un subplot de 1 por 1, el tamaño de la figura 8.5 por 5 por 3, hago el link scale, y para n, en el rango de 1 a 9, que me grafique x por n, x por, coma, n por n. Miren, me generó dándole el punto. ¿Sí? Yo le pude haber puesto por x cuadrada o por algo, ¿verdad? Entonces aquí estoy haciendo 1x, 2x, 3x, hasta 9x, 8x, ¿no? Porque termino uno antes. Y luego le digo que la leyenda que voy a poner ncol 4, localización 3, un bounding box para anclarlo de 0,1, el tamaño del for 2. Y que ajuste las gráficas a lo alto al punto 75. ¿Por qué? Porque yo quería dejar esto afuera. ¿Sí? Yo ya le había dicho dónde lo pusieron. La localización 3 es en lo alto. Y luego lo que hice para que quedara aquí es baja la figura, ¿verdad? El eje de la figura que le hiciera en el 75%. ¿Ok? El alto lo pusiera en 75%. Entonces, pues quedó bien todo bien distribuido, ¿no? La ventaja es que yo tengo esto
Si yo quiero cambiar la función que voy a graficar, o quiero cambiar algunas cosas, ya no agarro y cambio esta parte. Todo lo demás lo dejo igual, ¿no? Y me genera lo mismo. ¿Sí? Porque ya hice el machote, ¿no? El template. ¿Sí? Tics. ¿Qué son los tics? No los que tiene uno cuando está, son las rayitas que me generan los ejes, ¿no? Que me marcan para donde van las marcas, ¿no? Entonces tengo tics mayores que le llaman, son los grandes, o los minors, ¿no? ¿Sí? Que yo los puedo manejar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque si no salen re feas, ¿verdad? O sea, salen muchos por default, y a veces yo no los quiero. Es más, yo aquí le puedo poner gato, perro y conejo, ¿no? Le digo que en la posición del -5 me ponga gato. Y así, puedo cambiar. Soy en las etiquetas. Puedo jugar con el, por ejemplo, aquí no puse ningún tic menor, ¿no? ¿Sí? Le estoy diciendo, miren, este es un subplot que viene de acá. Aquí está el subplot, las figuras y los ejes. 1, 4. Entonces, ¿cuántos ejes voy a tener? Voy a tener los gráficas en los otros ejes. Aquí le digo cuál añada, ¿no? ¿Sí? En el eje 0, que grafique X y Y. Aquí las tengo. Con un ancho de línea de 2. Y que le ponga el título en el 0 de Faust. En el eje 1, porque acuérdense que aquí tengo 4, este es un vector, el 1 es esta. ¿Sí? Que me ponga el título en la gráfica 1, Celtics. Aquí está. Y aquí le digo cuáles quiero. -1, -1. En la Y quiero el -1, el 0 y el 1. En X quiero -5, 0 y 5. Ustedes pueden decir, pero así salió. Bueno, coincidió que el default en X fue ese. ¿Sí? Pero yo lo puedo cambiar y aquí decirle que quiero nada más el -4, el 0 y el 4, y me mueve, ¿no? ¿Sí? Y en el eje 2 y en el eje 3 no puse nada, entonces no me los pintan. No puse ninguna curva, pero como ya le dije que había 4, pues sí las puso. Pero no me le pone nada porque no mandé graficar nada ya. Si se fijan, ¿y cómo sepa a dónde mando graficar? Con la elección que tengo. ¿Sí? Yo no estoy también todo, pero yo controlo, ¿no? Y entonces yo puedo hacer mis bloques de código para cada figura y hacer todo lo que yo quiero y ya sé que dónde estoy, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Hasta ya le he compilado eso. Aquí voy a compilar el eje 2, el eje 3 y estoy poniendo, miren, aquí está. X tip labels menos 2 diagonal pi. ¿Qué quieren que aparezca? Ah, la figura no la puso. No, ahorita voy la correr el otro. ¿Sí? Pero fíjense, aquí agarra el 2, aquí agarra el 3, y ya lo que va a estar interesante es, ¿sí? Los pickers, aquí estoy usando máximo localizador, -1, 0, 1, y acá las cambié a esto. Y vamos a ver que sea cierto. ¿Sí? Es que aparece esto, no pudo, por algo no lo ejecuté yo o algo pasó ahí con la figura. Pero vamos aquí. Pix, déjenme ir corriendo
las partes, aquí está esto, ¿verdad? Las primeras dos. Y aquí viene... por eso. Algo. ¿Qué pasa? Algo pasó ahí de la división. Fíjense, me llevé la segunda, grafiqué en la segunda, le puse ese título y le cambié esto, ¿no? ¿Sí? Me lo puso menos 4. Le quité 1. ¿Sí? Ahora voy a grabar esta para que vean la localización de qué. De los fondos con las PIs. Y eso, ¿no? Ya para acabar, es hora. Miren. ¿Ya vieron aquí? Yo lo cambié. Yo le dije que puse. Entonces, fíjense, XT Label, le puse esto. O sea, que ya ven que sí le puedo poner gato ahí, ¿no? Porque no me cuentas, esto es un texto. Y yo le puse, miren, aquí está. Los pi son en menos 2 pi. Entonces, como yo le estoy diciendo que ponga, en dónde los ponga, entonces, en la primera etiqueta, en este valor, en este tick, me va a poner esta etiqueta. En este tick me va a poner esta etiqueta. En este tick me pone esta, en este me pone esta, en este me pone esta. ¿Sí? Si yo le hubiera quitado aquí, o le hubiera puesto más, o le hubiera quitado, aunque me pusiera, le quito estos dos, le quito estos dos de aquí, simplemente va a aparecer menos 2pi, 0 y 2pi. ¿Sí? O sea, si aquí arriba le quito 1, acá no aparece. Lo quito de acá y ya no aparece, ¿no? Porque ya le dije dónde los quiero. Aquí le estoy diciendo que los ticks, o sea, las marquitas aparezcan. Y fíjense, aquí pone el tick menor, ¿sí? Me lo está poniendo en menos 3npi sobre 2. Es este, ¿verdad? ¿Sí? Y luego me pone el otro tick menor aquí y aquí y acá, ¿no? Yo le puedo decir dónde los quiero y dónde no los quiero. El tick menor, el tick mayor, qué etiquetas poner, cuáles no, cuáles sí. Entonces, fíjense, el default, los otros, menos 1 en Y, 0, 1. Los otros son, este iba a ser el 4, menos 4. Aquí no me puso el 0, no me puso nada arriba. O sea, yo puedo controlar los que yo quiero. ¿Sí? Y entonces, aquí en los tres, ya para terminar, puso el localiza el mayor y luego pone un 4, menos 1, 0, 1, y así, ¿no? O sea, se fijan que está muy interesante el cómo jugar con los ticks en las figuras, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Finalmente, acuérdense, esto se lo voy a pasar. Grid. ¿Qué es el grid? La malla. Pero yo puedo jugar con el tamaño de la malla. ¿Sí? Puedo poner verticales, unas más gruesas que otras. Si se fijan, aquí están todas. Aquí nomás aparecen las grandes. Aquí aparecen las grandes y aparecen unas más tenues ahí. Y yo, el color
Sí, aquí lo tengo. Entonces, en el eje 2, nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es cada uno? El eje 2 sería esta. Y aquí le digo cuál grade, ¿sí? El ancho de la línea, ¿sí? Entonces aquí tengo todo. En el eje 0 pongo el default, que es este. En el eje 1 pongo mayor y minor y le digo que me lo haga así, ¿no? En cuál blue, en cuál en ambos, ¿sí? ¿Ok? Que yo puedo jugar con el grid. ¿Sí? Ejes gemelos. Ya nos vamos. De un lado y de otro, y le puedo cambiar los colores, lo puedo poner en ambas partes, le puedo cambiar las etiquetas. Cada uno a qué se refiere, ¿no? Este es para dar el superficial azul, la roja es un volumen, los límites, y aquí está el radio. Esto se lo va a pasar a Adrián para que lo ponga allí. Entonces lo van a poder tener ustedes. Insets. Le agrego rayitas, tamaño y le digo, este es este, ¿verdad? ¿Sí? Puedo poner el inset, le pongo sus ejes al inset, ¿sí? Le puedo poner un fondo diferente al inset. O sea, a final de cuentas es una figura dentro de otra figura. Y ahí va a decir cómo. Ya no me da tiempo de verlo, ¿no? Pero se los voy a pasar y cualquier duda, pregunta mañana, ¿no? Lo podemos sacar. Subplots. Pero ahora la cambié, ya habíamos visto el subplot, pero ahora le puse de 2 por 2. ¿Sí? Ya vieron la calidad de las figuras, ¿no? Una de mapas, color map. Está bonito, ¿no? Perdón que no se los esté explicando, pero ya no da tiempo. Una de contornos. Pero ahí lo van a tener, entonces lo pueden ir checando, pero vean el tipo de gráficas que saca y cómo la saca, ¿no? ¿Sí? Una 3D. Esta, ¿verdad? Exacto. No, este como que el otro también lo quité y ya me dio, ¿verdad? No, no está. No, esto es para lo que les iba a decir ayer, para lo de mañana. Pero ¿se acuerdan que cuando los cambiaba de esto, como que... No. Algo, ahí se la checo estas, ¿sí? Para ver, a lo mejor cambié una directiva o algo y no lo actualicé. Y lo que quedaba pendiente es, vamos mañana para instalar el Odespi. Vamos a generar un ambiente y les voy a decir cómo damos. ¿Sí? No vamos a instalar el GPU, porque no creo que tengan estas GPU, y la máquina que yo me traje, no me traje la estación de trabajo, no trae GPU esta, pero prefiero enseñarles de lugar de esto va a ser el Colab, el Google Colab, ¿sí? Para decirles cómo suban, cómo corran, etcétera. Y esas son las dos cosas que vamos a ver y nos vamos a mostrarles el TechEater que hace que le muevan, vale la pena, ¿no? Ok, gracias. Nos vemos mañana.